Tomando como eje la trata esclavista, base del comercio triangular del Atlántico, la exposición Afromoder Viajes a través del Atlántico Negro proponía una contracartografía de la modernidad que ahondaba en el trauma profundo que supuso la construcción de un sujeto subalterno racializado en el sistema mundo moderno colonial de género. Esa subjetividad que habita en la doble conciencia de reconocerse al unísono dentro y fuera de la cultura dominante de la modernidad occidental se articula como una voz disidente y contrahegemónica cuyos relatos fisuran la identidad del canónico sujeto moderno eurocentrado. La muestra proponía el foco de su investigación en las plurales maneras y agencias de los artistas afrodescendientes y de origen africano para negociar las identidades negras en contextos transculturales que conforman el mapa poscolonial de la diáspora africana. En este sentido, la exposición tuvo un amplio abanico de expresiones que incluían las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, localizando ahí la importancia del renacimiento de Harlem y del movimiento antropófago brasileño. En definitiva, el proyecto realizaba una aproximación a las poliédricas aristas de esa modernidad alternativa en el arte que describiría una identidad afroatlántica. Periodizaciones y espacios oblicuos problematizan así la centralidad de los modernismos europeos y apuntan hacia rasgos estéticos y discursivos que articulan una comunidad de resistencia transnacional, atlántica y negra. Frente al esteticismo acrítico de las apropiaciones africanas de las vanguardias europeas, para estas otras manifestaciones, la representación de lo negro incluye el terror de la esclavitud y el viaje no es el descubrimiento orientalista idealizado y bucólico del romanticismo, sino el desplazamiento forzado y violento de la trata esclavista, el horror de la travesía transatlántica, lo que se replica en las fugas migrantes contemporáneas a bordo de pateras, yolas, balsas y todo tipo de embarcaciones improvisadas desde el norte de África hacia Europa y del Caribe a los Estados Unidos. La modernidad no se construye desde la idea de progreso y universalidad de la totalidad eurocéntrica, sino desde la herida colonial y la memoria fragmentaria de tradiciones locales que para resistir en los nuevos contextos de la diáspora tuvieron que sincretizarse y existir en esa llamada doble conciencia. El sociólogo, historiador y activista William Edward Dubois acuñó el concepto de doble conciencia en su ensayo The Souls of Black Folk en 1903 y con él describía mecanismos de activación de una conciencia afroamericana en los Estados Unidos con la cual revisar la historia propia de la nación y la participación de los afrodescendientes en los procesos de constitución nacional, así como las fuerzas en pugna y las dinámicas dentro o fuera de esa construcción de una identidad moderna negra. La búsqueda de autonomía e individualidad del sujeto artista moderno europeo se transforma en una idea de libertad visceral que trasciende la búsqueda de un lenguaje para enfatizar la voluntad contrahegemónica que per se diagrama un arte negro. El cuerpo negro, erotizado por los modernismos europeos, deviene entonces en cuerpo político y en autorrepresentación que denuncia la mirada patriarcal blanca de Occidente. La crítica a la modernidad se edifica a partir del cuestionamiento a lo posmoderno que constituye la interpelación de lo posnegro, es decir, una revisión de la experiencia de la modernidad y de las subjetividades negras y una construcción de la identidad racial en el presente, en un tiempo de democracia poslucha por los derechos civiles, donde, no obstante, los cuerpos negros siguen enfrentándose a diario a regímenes de violencia de extrema radicalidad, como demuestra el movimiento Black Lives Matter. El término postnegro, empleado por el historiador afroamericano del arte africano Robert Farris Thompson en el texto Afromodernism en la revista El Forum en 1991, formalmente fue introducido en el campo del arte por la comisaria Thelma Goldberg, quien reconoce el surgimiento de la etiqueta a partir de sus conversaciones con el artista Glenn Ligon en la exposición Freestyle en el 2001 en el Estudio Museum de Harlem en Nueva York, que agrupaba el trabajo de 28 jóvenes artistas afroamericanos
Golden sugiere la definición para hablar de la obra de artistas afroamericanos para los que, sin dejar de preocuparse en sus obras por las marcas de la racialidad, no son estas sus únicas motivaciones ni quieren ser catalogados como artistas negros en este sentido estricto. En este sentido, advierte Golden que en comparación con la generación de artistas precedentes a la que pertenecían creadores como Cara Walker, Glenn Ligon, Chris O'Feely, Ellen Gallagher o David Hammonds, por ejemplo, existen los nuevos creadores nacidos después de las décadas de la lucha más enconada por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 y 70, un relajamiento del posicionamiento militante respecto a categorías como arte negro de amplio calado en la tradición historiográfica occidental, lo cual no implica una pérdida de discurso crítico, sino que imágenes originadas en ese legado racialmente excluyente de la historia del arte occidental no son recuperadas ni cuestionadas de forma expresa o central en las obras de los jóvenes artistas, si bien ellos tienen conciencia de esa historia y ésta subyace en sus propias agencias políticas. En torno a una exposición como Afromoder, Viajes a través del Atlántico Negro, deberíamos preguntar cuál ha sido la trascendencia de esta significativa muestra como una nómina extraordinaria de artistas africanos y de la diáspora africana. ¿Por qué una muestra de tal envergadura y contundencia curatorial y política no itineró a instituciones con mayor visibilidad en ciudades con una realidad social profundamente lastrada por las expresiones racistas del capitalismo global que atraviesan los cuerpos migrantes hoy en el Estado español? ¿Qué trascendencia pudo haber tenido una exposición como Afromoder, Viajes a través del Atlántico Negro, si hubiese recalado en espacios como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona? ¿Cuánto influye en la invisibilización de esta exposición pionera en su tipo dentro del Estado español el desinterés de la crítica euroblanca y el servilismo de unos medios de comunicación y de prensa supeditados a la economía política del capitalismo? Apenas en el año 2014, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió en su sede del Palacio de Velázquez en el Parque del Retiro de Madrid una exposición de un artista afroamericano de la talla de Kerry James Marshall, con la muestra de tintes retrospectivo, pintura y otras cosas. Coproducida entre 4 instituciones europeas, el texto de presentación del catálogo está firmado por los directores de dichas instituciones. En el texto introductorio del catálogo se elude cualquier mención al motivo central en la poética del artista, la denuncia del racismo y la representación orgullosa de una subjetividad afroamericana afirmada en el cuerpo político negro, como resultaba evidente en el recorrido a través de las salas de la exposición. Dicha omisión, por demás, es disfrazada de una nostalgia que retorna a la cita de Europa como paradigma histórico del canon occidental. Leo a continuación un fragmento del texto introductorio al catálogo de la exposición firmado por los directores de las instituciones que organizaban la muestra. Y cito: ¿significa esto que queremos dejar a un lado la articulada posición crítica que toma Marshall enfrentando por una parte la perspectiva afroamericana y por otra los imaginarios y narrativas dominantes? No del todo. Creemos que es perentorio presentar en Europa su posición explícitamente afroamericana, y no solo porque su posición puede obviamente extrapolarse más allá de esta situación. Europa debería haberse abierto a la polifonía de nuestra sociedad, que se hizo visible en el arte de la década de 1980, si hubiese sido consecuente con su propia retórica sobre la cultura. Resulta bastante triste que apenas haya sido así. En realidad, es aún complicado abarcar la diversidad cultural como una realidad positiva. Marshall, que reclama esta posibilidad, puede fortalecer a Europa en esta búsqueda. Él viene de un ambiente claramente distinto al europeo y su obra podría ser vista como una propuesta de los Estados Unidos a Europa. A través del fragmento anterior,
podemos ver cómo una vez más el contenido subversivo y radicalmente político de la agencia afrodescendiente intenta ser anulado por la retórica multiculturalista de la institución arte occidental. Se replica aquí la perspectiva de un lugar centrado de enunciación de la cultura euroblanca, frente a la cual la agencia afro deviene permanentemente en el otro inserto en un relato agotadamente binario. A esto se añade esa anulación de los cuerpos negros en una geopolítica que hereda las oposiciones de la Guerra Fría y donde el Estado-nación prevalece como unidad imaginaria en las construcciones de la identidad, asumiendo, en este caso, el concepto de nación como una elaboración discursiva ideológicamente compleja en tanto representación cultural de la modernidad en el sentido suscrito por Homi Bhabha. Para Bhabha, y cito, lo marginal o la minoría no es un espacio de automarginación celebratoria o utópica, es una intervención en aquellas justificaciones de la modernidad, progreso, homogeneidad, organicismo cultural, la nación profunda, el largo pasado, que racionalizan las tendencias autoritarias, normalizadoras dentro de las culturas en el nombre del interés nacional o de prerrogativas étnicas. La perspectiva antagonista de la nación como narración establece las fronteras culturales como tesoros contenedores de sentidos que necesitan ser cruzados, borrados y traducidos en el proceso de producción cultural. Finalizaremos esta mínima evocación de algunos proyectos que puntualmente han potenciado la presencia y energías de los cuerpos negros en las salas de exposiciones a lo largo de la geografía institucional del Estado español, haciendo referencia a dos exposiciones. La primera de ellas ocurrió en el Centro de Arte 2 de Mayo, dependiente de la Comunidad de Madrid, en Móstoles, bajo el título Elements of Vogue, un caso de performance radical, organizada en 2017 y comisariada por Sabel Gabaldón y el entonces director del K2M, Manuel Segade. El voguing era un baile, digamos, relacionado con el intergénero, con los transexuales y con los travestis afrolatinos en Estados Unidos. Hay una comunidad que muchos de sus, digamos, participantes, miembros llaman la comunidad ballroom, la comunidad house ballroom, depende del caso, que es una comunidad que tiene una larga historia, cuyo recorrido, cuya cronología es más o menos la de esta exposición. Pero lo que hemos hecho es tomar esta forma de baile, su historia, esta subcultura, como un eje. Entonces nosotros lo que hemos intentado ha sido articular prácticas performativas de los últimos 50 años, muchas de ayer mismo o de hoy, a través de la óptica de esta subcultura. Escena Ballroom, bueno, ya sabemos que es un espacio donde a todas las personas se les permite ser libres, independientemente de sus gustos, su raza, su tendencia sexual, su género, da igual. Y es un espacio donde todo el mundo puede ser muy creativo, libre, expresarse tal y como quieras, vestir como quieras, tu cuerpo puede ser como quieras, fuera de estereotipos, donde todos tengan algo en común, ¿sí? Busquen una libertad o un sitio donde expresarse, donde bailar, donde relacionarse con personas igual que tú o totalmente diferentes, sí, es, no sé, es maravilloso. Ballroom somehow give me a place where I could actually experiment in terms of look, in terms of going back and forth from my femininity and masculinity. It was a good place for me.
ese espacio del baile fue y sigue siendo hoy un espacio que nosotros llamamos de resiliencia, un espacio de supervivencia, un espacio que permite, a través de la danza, a través de la subcultura, a través del deseo, a través de la diversión, del entretenimiento, crear una cultura propia, pero también sobreponerse a condiciones, digamos, hostiles, a condiciones como de violencia continuada, a condiciones de brutalidad en algunos casos, sobreponerse a esas condiciones de un modo como increíblemente creativo. Todas las grandes ciudades de Estados Unidos con una población negra significativa tenían comunidades ballroom organizadas en torno a desfiles trans, en torno a batallas de baile. Y hoy en día no solo es así, sino que tenemos comunidades voguing y ballroom muy grandes en ciudades como Rotterdam o París. The ballroom in Paris is truly amazing because it is the closest thing that you could experience from the New York scene. It's really they're really close. It's really close, like in terms of level of performance, but above like behind the dancing and all of that, it is really a space that was really needed for queer people of color. Solo puede ir a más. Con este apoyo del Centro de Arte 2 de Mayo se va a liar, 2018 se va a liar. Prepararos para enero y para final de abril, principios de mayo. Lo que más nos apetece y lo que más nos interesaría que ocurriese con esto es que se entendiese también que el baile, los gestos, el descolocar los gestos que vienen de distintos lugares, distintas posiciones, sirvan para demostrar cómo bailar, gestualizar, digamos, apropiarse de momentos y de cuerpos de otros, en realidad es un gesto absolutamente político. So hard like, ooh, you feeling that? I serve original, that's a fact. Always slaying a cat, yes, I'm that bitch and that's a fact. Check me out, come see what I'm all about. Bust the U like the Navy route, cause this is DBXD's house, it's mine. Yeah, I run this, I get no sleep, I never quit. I'm the one that they come to for hotness, I'm the only one, no duplicate. Your man's on my face, on my hands in it. Let me show him how it feels when they hit it like this. Let me put it in the space, make him hands in it. If I take it away, he gon' have a fit. Cause this that ish they can't resist. This that ish that make them flip. When they reach that ground and they need a sip. En palabras de sus comisarios, esta noción de performance radical es lo que define al Vogue, una cultura popular que se despliega en torno a desfiles transgénero y espectaculares batallas de baile entre reinas negras y latinas. El Vogue es una forma de baile urbano, desafiante y queer, cuyas raíces se hunden en la historia de la comunidad LGTB afroamericana. Una alucinación transgénero y multicultural que convierte la estética del Vogue en el emblema de una escena alternativa fieramente underground. Nos referimos a la escena ballroom, una comunidad que eclosiona en el Nueva York de los años 80 en respuesta a la crisis del SIDA, pero cuya historia atraviesa un siglo de frágiles coaliciones entre sujetos minoritarios que la cultura dominante ha relegado una y otra vez a los márgenes, encarcelado, patologizado y castigado a lo largo de la modernidad. En las poses estilizadas del Vogue, las manos del bailarín hacen algo más que dibujar figuras en el aire. Esas poses transcriben corporalmente una historia de resiliencia y de luchas culturales que se remonta a los años 20 y a los primeros bailes multitudinarios durante el renacimiento de Harlem. Hoy la cultura ballroom, con sus elaboradas reglas, estéticas y formas de organización social, continúa siendo un lugar donde se articula la presencia de cuerpos disidentes en lo que constituye un caso de estudio de performance radical. La exposición conectaba la experiencia del cuerpo negro con una historia encarnada en la que la performatividad rescata la memoria ancestral de rituales, danzas y formas de relacionarse con el espacio y la comunidad para describir el lugar antropológico que habita el sujeto y su pertenencia a un contexto histórico. Estas prácticas eran releídas en la muestra a través de la genealogía del devenir político de los cuerpos de la diáspora africana. El cuerpo ha sido el principal medio de resistencia de las subjetividades negras frente a la explotación como mano de obra esclava y en la economía del capitalismo global.
se ha revelado a su confinamiento como objeto de deseo de la mirada blanca colonial y en tanto posesión erotizada patriarcal o representación de los miedos inscritos en las políticas de la diferencia. Esos cuerpos escriben un relato contrahegemónico que va desde el renacimiento de Harlem, la lucha colectiva por los derechos civiles y toda la contracultura que generó el hip hop en sus primeras décadas, hasta las formas críticas de la heteronormatividad que prescriben las masculinidades alternativas de los cuerpos negros inmersos en las prácticas del voguing y la cultura ballroom. En definitiva, la exposición rastreaba las huellas de los cuerpos negros que se abren desde el espacio privado hacia el ámbito de lo público como modos de revuelta, de solidaridad y fraternidad comunitaria, maneras diferentes de producir y compartir conocimiento, de construir un sentido de pertenencia en la lucha interseccional de género, de clase, antirracista y contra la homofobia. Sin duda, uno de los aspectos más interesantes de esta exposición es que disponía el espacio y el tiempo de exhibición como un contexto a ser intervenido y ocupado por esos cuerpos negros y sus experiencias disruptivas emergentes en el seno heterodoxo de las culturas populares. El gesto curatorial podría entenderse ahí como una suerte de activismo que fractura los modos tradicionales de ver y del consumo cultural en el interior del museo, que pone en cuestión la ontología misma de la institución y el aura heredada de la modernidad. Pero una pregunta resulta imprescindible en todo esto. ¿Cuánto puede durar y qué impacto real puede tener esa infiltración de estos cuerpos negros en el museo? A comienzos de los años 2000 surgió el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, autoproclamándose como una institución del siglo XXI. Su colección se enmarca en una cronología en la cual el año 1989 define el giro geopolítico que redunda en el estallido de la situación histórica del presente. No resulta entonces extraño que sea precisamente este museo el que acoge una exposición cuando menos peculiar en la genealogía curatorial que atraviesan las instituciones artísticas en el Estado español. Ya con anterioridad, el MUSAC había presentado otras muestras que se podrían ubicar en la perspectiva crítica decolonial de todos los tonos de la rabia, poéticas y políticas antirracistas, como es el caso de la exposición Colonia Apócrifa, Imágenes de la colonialidad en España en el año 2014. Uno de los discursos transversales que emergía en aquella exposición era el reconocimiento del racismo como la forma más explícita y extrema en la que se afirma la herencia del colonialismo en la actualidad. Todos los tonos de la rabia vendría por consiguiente a corroborar en la historia expositiva de esta institución la marcación del racismo como uno de los problemas cardinales de esta centuria, agudizado bajo un nuevo orden mundial donde la xenofobia, los nacionalismos, el odio a los otros no occidentales, las discriminaciones múltiples por diferencias religiosas, sexuales, de género, se caldean para alimentar las políticas del terror que han instrumentalizado los poderes fácticos y el Estado en las sociedades contemporáneas como herramientas de control de la ciudadanía. Todos los tonos de la rabia, poéticas y políticas antirracistas es una exhibición colectiva que parte de una forma de activismo que realizamos no solo en el ámbito museal, exhibitivo, artístico, sino también en el ámbito de la vida cotidiana. Es una muestra que se centra en la problemática del racismo como un elemento estructurante de
el pensamiento y la vida occidental, y cuando pensamos en occidental no solo pensamos en Europa, sino también en ese desplazamiento occidentalizante que se aplicó a las colonias. La muestra reúne el trabajo de 20 artistas, activistas, poetas, intelectuales, todos racializados, son todas personas no blancas, y que realizan una crítica radical a esta dimensión, como decía, estructural del racismo. Los trabajos se han estructurado en torno a 4 ejes. Estos ejes se plantean como una estructura del ciclo vital que está pensada muy desde el afecto, desde la vida, y nos gustó la idea de generar un proyecto que partiese desde ese momento del nacimiento hasta el momento final de eso que llaman los pensadores, digamos. Esta idea del ciclo vital también tiene que ver con una forma de pensamiento andino circular, ¿no? Donde no hay una linealidad histórica de principio a fin, sino donde estamos viviendo el pasado en el presente, es decir, cómo estos procesos de la conquista, estos procesos de la colonialidad se perpetúan a día de hoy y los seguimos viviendo. En esta exposición además hay una dimensión que nos importa mucho, que es la dimensión de la voz y la dimensión del lenguaje como frente de resistencia, como frente de lucha por parte de todas estas personas que participan en la muestra, en el sentido que el lenguaje es una manera esencial como se estructura el pensamiento y ha sido una de las primeras empresas conquistadoras, es la supresión de los lenguajes de los pueblos colonizados, y es a través del lenguaje, un lenguaje que ha sido transformado, que es bastardo, ha sido apropiado y transformado por las personas que hoy en día resisten a ese proceso colonizador. Retomando la idea del ciclo vital, tenemos estos 4 bloques. El primero se llama Crecer en un mundo blanco. Nos remite a ese como primer momento del nacimiento, de la infancia, de la familia como momentos clave y lugares desde los cuales se perpetúan, se intensifican, se aprenden y se enseñan todas estas estructuras, estas matrices coloniales, estas formas que te enseñan tu lugar en el mundo, ¿no? Te enseñan que eres negro, que eres racializado, que tienes un estigma y que has nacido con un estigma y has nacido a la misma vez con una lucha. Pero por otro lado también nos van a proponer formas tempranas de resistencia que son cruciales para las niñas y niños no blancos. Y la siguiente sección de la exposición se llama La vía erótica del racismo y parte de una cita a Frantz Fanon que dice: me dices que me quieres a pesar de mi color, me dices que me odias y me dices que no es por mi color. Es decir, siempre la relación de deseo que se establece con la otra persona va a estar marcada por una estructura racista del deseo, donde existe un proceso de eroexotización, donde tu cuerpo es exotizado a la vez que erotizado, y existe una capacidad del cuerpo blanco de dominar, de replicar esas lógicas geopolíticas que existen a nivel global de las relaciones norte-sur, pero en el ámbito de las relaciones sexoafectivas. La tercera sección se titula Zoológicos de monstruos y parte del proceso de la animalización que se generó desde la conquista de Abya Yala, pero que se profundizó con el racismo científico del siglo XIX a partir de los llamados zoológicos humanos, donde se exhibía en Europa a personas no blancas. Distintos artistas en ese sentido van a poner en cuestión, van a trabajar ese proceso de exhibición del otro como un animal de feria, como un animal de zoológico, y al mismo tiempo van a reivindicar la animalidad como un espacio de habitar, de resistir en esta Europa fortaleza. La cuarta y última sección de la muestra se llama No esperaban que sobreviviéramos, y la planteamos un poco en un ejercicio de apertura a posibilidades de ser, de otro ser en el mundo, ¿no? Un poco también para cerrar de una manera más propositiva. En ese sentido, la sección intenta trabajar como 2 dimensiones. Por un lado es buscar formas de apropiación del espacio público en el que se da cara a los procesos de explotación del territorio y a los procesos de explotación epistemológica de los territorios del sur,
Y por otro lado, se hace un homenaje al pensamiento no occidental. El dueto curatorial de este proyecto, formado por Carolina Bustamante y Francisco Godoy, ya había trabajado conjuntamente en la exposición crítica de la razón migrante en la Casa Encendida, Madrid, en 2014, que planteaba algunas de las ideas objeto de denuncia en todos los loros de la rabia. En aquella primera colaboración entre ambos curadores, premiada en el certamen Inéditos para comisarios menores de 35 años residentes en España, esta dupla proponía los siguientes argumentos. El punto de origen político y simbólico de esta exposición es el paradójico año de 1992. Por un lado, tras el ingreso en 1986 de España en la Comunidad Económica Europea, la capitalidad cultural de Madrid en 1992 marcó la supuesta europeización cultural de la capital española. Por otro lado, se proponía España como país bisagra entre Europa y América Latina. Esa bipolaridad será cruzada, además, por el reconocimiento oficial del primer caso definido como xenofobia en el Estado español, el asesinato a balazos en un restaurante de la carretera de La Coruña de la dominicana Lucrecia Pérez Matos. La exposición opera como herramienta para descubrir y señalar el artificio marcado por la incongruencia entre las políticas migratorias y las políticas económicas que siguen perpetuando coordenadas ideológicas coloniales. Podemos comprender quizás Crítica de la razón migrante como una exposición o un gesto curatorial originario, genésico, que tendrá su consolidación en todos los tonos de la rabia en el Musat, compartiendo artistas en la nómina de ambas exposiciones e incluso obras puntuales como la de Guillermo Gómez Peña y Coco Fusco, pero fundamentalmente poniendo en escena la madurez alcanzada por ambos comisarios en relación a la agencia etnorracial y a la concepción del espacio de la exposición temporal como una zona de contacto. Bustamante y Godoy forman parte de un movimiento creciente de activismo cotidiano que interpela a las instituciones públicas en el Estado español a través de los plurales modos de vida de comunidades migrantes y racializadas en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, entre otras. Desde el posicionamiento de sujetos políticos no centrados en un modelo occidental, heteronormativo y patriarcal, se han unido en esta experiencia de visibilidad de cuerpos y vidas sobre los que pesan las heterogéneas violencias del sistema mundo moderno colonial de género, artistas que tienen en común la práctica del activismo en tanto expresión diaria de lucha, así como la legitimidad de hablar en primera persona, deviniendo en voces situadas que reclaman y se apropian por derecho propio de un lugar de enunciación aquí y ahora. En palabras de sus comisarios, todos los tonos de la rabia se centran en el racismo como un elemento estructurante del pensamiento y la vida occidental, no solo en Europa, sino en ese pensamiento occidentalizante que se aplicó a las colonias. La muestra reúne el trabajo de artistas, activistas, poetas, intelectuales, todos ellos racializados, personas no blancas, que realizan una crítica radical a esta dimensión estructural del racismo. Es justamente ese cruzamiento de las formulaciones creativas con la militancia lo que da a esta exposición una frescura y espontaneidad en su visualidad y museografía que logra evadir los peligros del esteticismo que implica normalmente llevar las agencias y urgencias de la vida al dispositivo neutralizador del museo. Por otra parte, la exposición intentaba subvertir la primacía de lo visual en tanto lenguaje legitimado bajo el paradigma moderno que soporta la institución museal y el saber acumulado en este tipo de espacio aurático donde se ha codificado y establecido una taxonomía del mundo habitable que queda fuera de sus muros.
En ese sentido, oralidad y poesía eran introducidos en la dinámica expositiva como un ruido que perturbaba al visitante. Un ambiente sonoro donde las voces se superponen unas a otras y el contenido de unos textos se solapan con otros, guiaba una deriva a través de las salas del museo que por momentos llegaba a resultar incómoda. Posiblemente ahí queda manifiesta la provocación y el gesto intencional de una exposición que buscaba incomodar al visitante, que perseguía echarle en cara toda la furia incontenible de una voluntad antirracista que descubrimos en la recitación exaltada de la compositora afroperuana Victoria Santa Cruz en el verso orgulloso y empoderado Me gritaron negra, registrado en el vídeo documental de una performance de 1978. Todos los tonos de la rabia se iniciaba con una especie de prólogo, el poema homónimo de la periodista libanesa palestina Rafik Ziadak. El vídeo de la poeta recitando con encarnada performatividad cuenta que surge en respuesta a la agresión de un soldado israelí que durante una protesta pacífica en la universidad le propinó una patada en el estómago diciéndole que merecía ser violada antes de tener hijos terroristas. Ziadak comienza hablando en árabe antes de introducir el inglés. Dejadme hablar mi lengua árabe antes de que sea ocupada también. Dejadme hablar mi lengua materna antes de que colonicen su memoria también. Yo soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. A partir de este alarido de resistencia, entramos a la primera sala de la muestra, denominada Crecer en un mundo blanco. En ella se incluyen varias propuestas que reflexionan sobre el condicionamiento colonial de la educación en Occidente y la construcción del estamento familiar como el primer espacio donde se representan las políticas de la diferencia. Del vientre engendrador de rebeldía pasamos a una mirada sobre la infancia como momento genésico en el que se diagrama el sentido contestatario de una subjetividad racializada que desde bien temprano va a experimentar las formas normalizadas del racismo en el trato cotidiano dentro del entorno doméstico, de la escuela, en el espacio público, en los medios de comunicación. La segunda sección de la muestra estaba dedicada a los zoológicos de monstruos que compartía sala con el apartado La vida erótica del racismo, lo cual connota cómo la erotización y conversión del otro en fetiche sexual ha sido una de las estrategias para hacer una representación ideologizada de la inferioridad de los individuos no blancos. Este esencialismo, en términos biológicos o culturales, forma parte de una noción moderna y binaria de las categorías de raza y racismo como resultado de las taxonomías coloniales eurocéntricas llamadas a justificar el dominio y la violencia sobre poblaciones no europeas en base a tales supuestos definidos como signos de salvajismo frente al proyecto civilizatorio blanco, europeo, cristiano, heterosexual y burgués. El último capítulo de la exposición se titulaba No esperaban que sobreviviéramos y aludía a una historia del conocimiento a contracorriente de la epistemología occidental y de las formas de producción, circulación y transmisión de los saberes eurocentrados. Se piensa aquí en prácticas locales, formas de supervivencia de la memoria oral, espacios de aprendizaje al margen de instituciones modernas como archivos, bibliotecas, museos, universidades, una cultura fuera del paradigma bibliófilo. La lengua es una fuente viva de resistencia y de inversión de los significados reduccionistas y estereotipados de la mirada colonial, como se traduce en el Museo del Ostracismo, una instalación pictórica en la que Sandra Gamarra reproduce una serie de huacos cerámicos prehispánicos confinados en museos europeos. Simulando la impronta del museo de tipo etnológico, la artista dispone vitrinas en las que el reverso de estas piezas pintadas y robadas de sus contextos originales, extraídas de su función cotidiana, muestran la nomenclatura xenófoba y racista con que los sujetos migrantes y racializados son nombrados despectivamente en Europa.
Objetos y personas quedan sometidos a una clasificación y un orden absurdo que intenta justificar las nuevas maneras de explotación y la colonialidad persistente en las sociedades racistas actuales. La exposición Todos los tonos de la rabia, poéticas y políticas antirracistas, se cerraba con la instalación Arquitectura de las transferencias, la ibris del punto cero, una gran instalación fotográfica y audiovisual de Ingrid Wilde Merino, artista chilena, que tomaba como referencia un texto del filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, donde se explica cómo ciencia y política se unen en el proyecto ilustrado para edificar una coartada humanista a la expansión de la racionalidad moderna a través del colonialismo. Desde los muros del museo, los rostros de 99 intelectuales, políticos y personajes de distintos contextos históricos trazan las cartografías de epistemologías otras, decoloniales, que hacen una crítica radical al colonialismo y al eurocentrismo del pensamiento y las ciencias modernos. La afroconciencia para mí es el mejor invento que ha habido con lo referente a lo afro en este país desde que yo tengo conciencia. Yo nací aquí, no me tienen que integrar, me tienen que visibilizar, tienen que incluirme, si yo ya estoy. Es increíble que en toda la democracia de este país que no haya habido ninguna representante afro en el Congreso de los Diputados. Da igual que naces aquí, da igual que naces en África, donde sea que vienes, eres negro, si llegas aquí a este mundo, tienes problemas de racismo. Los migrantes vienen aquí a Europa por las decisiones tomando por los políticos blancos de Europa, pero le tratamos como criminales. Aquí no es un país donde se regalan oportunidades. Las oportunidades las creamos nosotros, las reivindicamos nosotros y luchamos para conseguirlas. Una España que va más allá solo de catalanes, vascos y andaluces. Nosotros somos la primera generación de afrodescendientes aquí en España, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad de intentar hacer de puente entre dos culturas, ¿no? La cultura europea y la cultura africana. Cuando me preguntan, ¿hay más o menos racismo en España? Pues yo diría que más, pero más refinado también. Yo solo sabía que era distinto, porque se me trataba distinto y porque estéticamente se me veía como distinto. Aquí hay un tejido social de personas racializadas, que no somos blancas, que somos españolas. No tienen que matarme para que yo hable de racismo, ¿no? Para que hablemos de racismo. Hay una cosa que siempre se hace con el mundo afro, que es que parece que es un mundo de segunda, ¿no? Que es un mundo como apartado. Y creo que la afroconsciencia es sentirnos orgullosos del legado que nos han dado nuestros padres y nuestros ancestros. Todos los negros quieren el paraíso, pero no quieren pagar el precio. El precio, pagarlo, es sacrificarte. Tenemos que ser abogados, diputados. ¿Por qué no estamos representados? Nuestros niños y nuestras niñas nos preguntan por qué no aparecen en los libros de texto. Vemos que la educación tiene una gran parte. ¿Y qué educación? Hablamos, la educación que nos empapa de la historia eurocéntrica, muy bien pensado, ¿no? Muy bien pensado para adoctrinarnos a nosotros, ¿no? Pero también adoctrinar a gente europea para que se sienta como el ombligo del mundo, para que se sientan como los maestros de las soluciones. No somos víctimas, ¿vale? Somos pobres, sí, pero no somos víctimas. ¿Y por qué somos pobres? La causa es aquí. Los criminales son los que venden a las armas, los que influyen en las elecciones en estos países, pero hacemos como si era una cosa que no se puede cambiar. Que se tenga en cuenta la perspectiva de raza de igual modo que se tiene en cuenta la perspectiva de género, porque a lo mejor te vamos a contar una España que es la tuya pero que tú nunca has visto, ¿no? No olvidamos nunca que la riqueza de Europa es sudor de nuestros abuelos, que eran esclavos.
este tipo de denuncias no es tanto por fastidiar a nadie ni por insultar a nadie, sino porque queremos mejorar la sociedad a la cual pertenecemos, me da igual habiendo nacido aquí o no. Que existan referentes es bueno porque genera una línea donde otras personas se pueden mirar y decir, si Santiago Zanú lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. No solamente me estaban mirando las personas que me votaron y que me colocaron allí, sino que también me estaban mirando a América Latina, me estaban mirando a África, ¿no? Porque yo encarno muchas representaciones. Cuando de verdad no veamos el color en las personas, sino que veamos a la persona, ahí es cuando sí podremos hablar de una sociedad que se acerque mucho más a la justicia social. Aunque en esta presentación hemos priorizado la atención a proyectos de carácter museístico y de naturaleza expositiva, no podemos dejar de mencionar un grupo de experiencias importantes, cada vez más visibles, que se vienen promoviendo a partir del Centro Cultural Espacio Afro, que se constituyó en el año 2022 en Madrid como un espacio autogestionado e independiente, y que previamente ya tenía visibilidad a través del Festival Conciencia Afro, que desde el año 2016 viene ocurriendo en Matadero, Madrid. Luego también hubo una edición en el Centro de Arte 2 de Mayo, el K2M en Móstoles, y las últimas 2 ediciones, hasta un total de 8 en conjunto, se han desarrollado en la Casa Encendida. Se han convertido estos espacios y estas experiencias en contextos por excelencia para fomentar la afectividad y el empoderamiento de la comunidad africana, afrodescendiente y negra en el Estado español. También en Matadero se han organizado otros grupos de trabajo y activismo de personas racializadas, como el colectivo AUYU, que estén investigando formas de acción y estéticas decoloniales para interpelar a las instituciones artísticas y la sociedad españolas, y durante 2 ediciones desarrollaron en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid, como parte del marco de Mataderos Estudios Críticos, un programa orientado a las prácticas subalternas, o el seminario taller No existe sexo sin racialización en Intermediae en 2017. En este sentido, también cabría resaltar el trabajo realizado por Lucía Piedra Galarraga, coordinando el grupo de pensamiento Prácticas y Activismos Afronegros, que tuvo su sede de trabajo en el MACBA en Barcelona. Hubo otras investigaciones como la de España Negra, Viaje hacia la Negritud en el Espacio-Tiempo, que a través de múltiples acciones curatoriales y de investigación en colaboración con diferentes instituciones a lo largo de la geografía española, vienen realizando un trabajo por la visibilidad de archivos de la cultura popular, la materialidad de la cultura negras en la península ibérica, y que viene siendo coordinado por la comisaria Tania Safurada. Para concluir esta presentación, apuntar apenas unas últimas ideas. Por una parte, la convicción de que las instituciones artísticas no pueden olvidar los discursos sobre el racismo y la voz afrodescendiente en el arte contemporáneo. Tienen que trascender el modelo multicultural y mantenerse alerta ante el peligro del esencialismo o el encasillamiento étnico y antropológico de estas propuestas donde cuerpo, nación, raza, clase, religión, género y políticas sexuales son variantes móviles y para nada cerradas de las subjetividades a cargo de un proyecto decolonial de la imagen del negro en los relatos de la diáspora africana. Estas exposiciones son articulaciones de un deseo colectivo y una aspiración política, espacios para el análisis del racismo en la sociedad española actual. Más allá, en cualquier caso, no debemos olvidar que la exposición en un museo no significa necesariamente un acto de inclusión o de reconocimiento de los sujetos que las promueven, que
plantean su agencia política a través de ellas y que además se encuentran representados en las mismas. Estas exposiciones parecen inscribirse en una conciencia emancipatoria donde discurso racial y revisión del proyecto de nación asumen una perspectiva decolonial en el trazado de un espacio de resistencia donde la agencia afrodescendiente toma voz y señala las zonas y los intersticios de representación en que se ha situado históricamente. Tras las agencias que se articulan en todos estos proyectos expositivos, hay que intentar llegar hasta aquellas comunidades que precisamente ahora, más que nunca, ven peligrar las posibilidades de autoafirmación y movilidad social por la proliferación de zonas de exclusión racial en las extrañas de un país que a ritmo precipitado ve cómo se recortan las libertades ciudadanas y se cierran sus fronteras herméticamente. Cuando los museos españoles no responden a la inquietud social que provocan las muertes en el Mediterráneo y los cuerpos desgarrados por las cuchillas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, tenemos que preguntarnos qué responsabilidades adquiere una institución cultural situada en un barrio en cuyas calles un inmigrante ha sido asediado hasta la muerte por la policía. ¿Qué responsabilidades adquieren las instituciones situadas en islas donde día tras día llegan pateras y llegan los cuerpos sin exhaustos, violentados, de personas del África subsahariana que buscan en la emigración hacia España expectativas y la ilusión de una vida mejor? ¿Por qué los muros de los museos parecen impermeables y sordos al llanto de los cuerpos no blancos?